Hola mi gente de YouTube, aquí estamos en una nueva serie de videos. Esta vez vamos a empezar con Arkham. Para los que no saben qué es Arkham, es una plataforma para analizar más al fondo a entidades, a ballenas, a billeteras, ¿va? Es algo más avanzado, más profesional y estaremos viendo paso a paso en cada video todo sobre esta plataforma. Los que aún no se han registrado en Arkham, les dejaré acá abajo el enlace. Todo estará acá abajo en la descripción para que se registren, ¿va? Porque también es un exchange. Pero este exchange tiene su apartado que es Arkham Intelligent y eso vamos a estar viendo. Va, gente, en este video vamos a ver cómo crear entidad, cómo seguir entidades, cómo crear alertas, todo eso, ¿va? Así que vamos a lo que venimos. Alguien activo en este mundo de las criptos, ¿no? Va, esta entidad es muy buena, gente. Miren cuánto tiene. ¿Ya? 29 millones es Honk Kichu. También les dejaré el nombre acá abajo. Con eso también estaremos trabajando, estaremos viendo todo sobre esta. ¿Va? Miren, aquí cómo ha ido. Está bajado, bajado, pero su subida, ¿ves? Así que es bueno, gente. ¿Va? Pero bueno, vamos a ver cómo se crea una entidad. ¿Va? Bueno, primero vamos a ir aquí a Private Labels. Private Labels, yo no tengo ni uno. Oh, bueno, esto no sé por qué se ha creado. Bueno, pero aquí, miren. Crear nueva entidad. Hacemos clic acá, crear nueva entidad. Y aquí está. Aquí podemos crear nuestra propia entidad. Por ejemplo, tú tienes unas 6 direcciones. Es complicado manejar a veces las 6, ¿no ve? Tienes que pasar de una a otra, de una a otra. Pero aquí las 6 puede estar organizado sobre una entidad. Tú puedes poner direcciones. Ahí, top. Ya, listo. ¿Ven? Direcciones top. Ahí no sé qué ha pasado. Ahí está. Ya, direcciones top. Ya, ahora aquí tienes que pegar las direcciones que vas a querer. Yo les voy a dar esta que les dije. Esta. Y esta trabaja en la red de Ethereum. Miren aquí. ETH, ¿ves? Así que ponemos en la cadena de Ethereum. ¿Va? Esto, ¿qué vamos a poner aquí? Pues podemos poner top uno. Top uno. ¿Ya? Si tienen otras wallets también pueden pegarla acá. Pueden pegarla acá. Así. Pero solo hacen clic acá en más. ¿Ya? Y ya se va a poner automáticamente aquí. ¿Ven? Si tienen otra dirección de Ethereum, también pueden poner aquí top 2. Aquí pegan y ya. Va, pero haciendo el ejemplo de poner más billeteras, pues vamos a poner esta de acá, que tengo otra, ¿va? Vamos a copiar y igual es en Ethereum, como ven acá. ¿Y dónde estamos? Aquí. ¿Ven? Aquí estamos, ahí pegamos y aquí podemos poner top 2 más. Y ya se va a poner automáticamente, ¿va? ¿Ven? Ya está. Top uno, top 2, todo ordenado y organizado, ¿va? También no puedes, bueno, también puedes crear por dirección nomás, ¿va? Solo puedes poner direcciones acá y listo, sin una entidad. Va, pero yo lo pongo en entidad porque es más fácil, ¿no? Aquí está todo. Ahora cuando vamos a entidad y labels, pues aquí está, ¿ven? Direcciones top. Haces clic acá y se va a entrar acá. Ahora, digamos, quieres ver una dirección, pues solo haces clic acá, top uno ahí. Va y se va a entrar a la billetera. ¿Ven? Aquí está, la que les mostré hace rato. Y aquí puede analizar todo eso. Bueno, todo este panel, gente, va a venir en otro video. Va todo esto. Para que aprendan a hacerlo ustedes también. ¿Va? Ya, pero es eso. ¿Ven? También si quieren entrar al segundo, entran normal ustedes al segundo. Aquí también puedes ver cuánto es el portafolio que entre estas dos wallets que tenemos ahorita. Acá todas las transferencias que se hicieron, todas las transacciones de estas direcciones que están dentro de la entidad. Y aquí pues las contrapartes, donde puedes ver con qué exchange ha interactuado esas direcciones. ¿Va? Cuando les explique el otro panel van a entender mejor esto. ¿Va? Bueno, ahora ya tenemos nuestra entidad, ya está todo bonito, todo bien. Entonces vamos a las alertas, ¿va? Aquí alerts, alerts. Las alertas va a servir cuando, por ejemplo, Hongyu haga una transferencia o un swap o algo, te va a llegar alertas. O compre algo, venda algo, te va a llegar alertas para que tú también estés atento. Digamos que compran una moneda que recién salió, te va a llegar una alerta ya para que tú también
veas esa moneda, ¿no? Y a ver si compras, no sé. Bueno, bueno, ahorita no tenemos ni alerta. Miren, mis alertas, nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear nueva alerta. ¿Ya? Aquí se va a poner el nombre de la alerta. Ahí. El nombre de la alerta. Vamos a poner nueva alerta. Listo. Aquí la descripción de la alerta. Pues pueden poner entidad de chinito. De ese chinito escogí porque son capos los chinitos, ya saben. Son muy capos. Bueno, aquí hay que pegar la dirección o la entidad. ¿Ya? Nosotros creamos una entidad, ¿verdad? Para que nos llegue alertas de esa entidad, de esas direcciones que hemos pegado cuando compren, vendan o alguna de esas cosas. Tenemos que ponerlo aquí, ¿va? Por ejemplo, nosotros pusimos direcciones top, ¿no ven? Direcciones top y de la entidad de direcciones top te va a llegar las notificaciones, pero también puedes poner del top uno nomás. Del top uno, o sea, solo de esa dirección te va a llegar las notificaciones, ¿va? O también de otras cosas como el Emacs digital, dinosaurios ejes. Por ejemplo, miren, nosotros vamos a poner del honk. Honk Giju. Honk Giju, aquí me tendría que aparecer Honk Giju. ¿Ves? Aquí está. Lo que me dice Exchange. Ojito que es. Ya está, ¿ven? Listo. Ahora, acá puedes poner, por ejemplo, la entidad de Honk Giju tiene varias direcciones, ¿va? Las cuales en cada dirección envía o hace swap, todo ese tipo de cosas. Ahora, aquí puedes poner, por ejemplo, yo de Hongiju, a ver, ¿dónde están? Aquí, miren. Acá, por ejemplo, de esto, puedo pegarlo aquí. Solo quiero que de esto me envíe notificaciones. Cuando envíe de esta dirección, recién me va a llegar la notificación. Si es otra dirección, no te va a llegar nada, ¿va? Pero como yo quiero que me llegue todo, pues todo normal. Ahí lo pongo normal, no lo dejo, ¿ya? También al momento de recibir, por ejemplo, de Binance se pasan a su entidad o esas cosas, pues aquí puedes poner, o de otras direcciones también puedes poner direcciones, ¿no? O de una entidad también se puede. Ahí, ¿ya? Por ejemplo, aquí si yo quiero que me llegue notificación cuando él reciba dinero de Binance, como estábamos diciendo, aquí ponen Binance y ya. ¿Ya? ¿Ven? Tiene todo eso, todo eso. Ahora, acá, esto significa cuánto, con cuánto valor, por ejemplo, si yo solo quiero que me llegue cuando es unos 10 billones, ¿cómo es? 10 billones esto, ¿no? Sí, ven, un poco menos. Entre esto y esto, cuando haga ese tipo de transferencias, recién te va a llegar la notificación, ¿ya? Esos 100 millones puede ser aquí, ya. ¿Ven? Eso. Yo lo voy a dejar, aquí estaba, ¿no? Ahí, porque yo quiero que me llegue todo de Hongyu. Bueno, ahora, este es el valor del token. O sea, lo mismo que de acá que está en dólares, pero acá el valor del token. Por ejemplo, yo voy a poner cuando se... pues como el de aquí arriba, gente, ¿ya? Esto puedo bajarlo hasta acá, hasta 10, digamos, de 0.001 hasta 10 que sea el valor del token. Recién quiero que me llegue la notificación, ¿va? Pero yo les recomiendo que lo dejen ahí como está, porque el valor del token varía mucho, ¿verdad? A veces 0.00 no sé qué, 0.2, no sé, ¿va? Ahora, acá, ¿qué tokens? Yo quiero que solo me aparezca tokens de Dogecoin, por ejemplo. Cuando haga alguna operación de Dogecoin, me va a aparecer recién la, la notificación. Va aquí, ¿ves? Aquí está Dogecoin. Y ahí se pone, puedes aumentar más todo. Pucha. Gente, me he salido nuevo por accidente. Ah, espérenme. Y ya estoy acá. Ya. Aquí puedes poner más, ¿no? Pepe, todo lo que quieras. ¿Ya? Pero ya, eso para los que quieran ponerlo, ¿no? Yo lo dejaré así. Acá de qué exchange, pues puedes seleccionar Bitcoin. Bueno, de qué exchange, de qué cadena. De Bitcoin, Ethereum, Solana.
pero yo lo dejaré ahí porque quiero de todas las cadenas. Pero si tú solo quieres de Bitcoin, estás más enfocado en Bitcoin, pues pones de Bitcoin, ¿ya? Eso. Ahora, aquí, ¿dónde te va a llegar las alertas? Pues acá se puede con correo, Telegram, Discord, lo que quieran, ¿ya? Los que ya se han registrado en Arkham, si no se han registrado aún, les dejaré acá abajo el enlace, ya saben, en la descripción. Ahí les va a pedir el correo y también se va a poner automáticamente aquí, ¿ya? Y de ahí ya pueden enviarse, recibir las notificaciones, ¿ya? Pero eso, gente. Y así se va a crear. Ustedes seleccionan nomás dónde les va a llegar la notificación y ya está, ya se va a crear aquí, gente. Ya se va a crear normalmente. ¿Va? Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado el video. Ay, perdón, ¿dónde estoy entrando? Ya saben, les voy a enviar esto a su... en la descripción. Todo en la descripción, gente. Esto lo voy a pegar aquí para no olvidarme. Bueno, en el siguiente video vamos a estar viendo todo el panel que les dije hace rato, ¿no? También esta parte, este apartado de acá. Así que eso sería todo, mi gente. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse. Si tienen alguna duda, díganme en los comentarios. Todos los enlaces de que les dije estarán acá abajo. Nos vemos en el siguiente video, gente. Chao.